Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Muy buenos días, amables oyentes. Qué gusto y qué alegría poder encontrarnos nuevamente a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Un abrazo para todos y que el Señor le llene de su gracia en este hermoso día que Él creó. Vamos a disponer nuestro corazón en oración para recibir el mensaje de su bendita palabra en este día. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar a través de este medio de comunicación aprendiendo el mensaje de tu bendita palabra. Ruego por cada amable oyente que en esta mañana está escuchando este mensaje, que tu dulce paz, que tu dulce amor, que el conocimiento del Santo Evangelio llene sus mentes y sus corazones de la paz de Cristo, el cual es el único que puede dar paz y consuelo a nuestras almas. Llénales de tu gracia y de tu fortaleza y permite, mi buen Dios, que en este día sus almas sean consoladas y fortalecidas en la fe del único que puede traer paz y consuelo a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amables oyentes, hoy iniciamos el capítulo 3 de nuestro estudio de la importante carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y por tanto no debemos perder de vista el propósito histórico por el cual el apóstol Pablo escribió esta importante carta, ni tampoco podemos perder de vista lo que hasta aquí hemos aprendido en estos dos primeros capítulos que hemos estudiado hasta el día de hoy. Pablo escribió esta carta para defender la doctrina de la justificación por la fe, ya que los falsos maestros judaizantes estaban enseñando que el hombre, para poder ser salvo, debía no solamente creer en Cristo, sino además circuncidarse y obedecer la ley mosaica, lo cual anulaba la suficiencia del sacrificio de Cristo. Por tanto, Pablo en esta carta no solo defiende esta doctrina de la justificación por la fe sola, sino que también advierte a las iglesias de las graves consecuencias de abandonar esta doctrina fundamental del Evangelio. En esta carta se encuentra la defensa más fuerte de la Biblia acerca de la justificación por la fe, mientras que Romanos es la carta de la declaración de la justificación por la fe, Gálatas es la defensa de la justificación por la fe. No somos salvos por la fe para vivir por obras, sino salvos por la fe para vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces el apóstol Pablo escribió esta carta con el propósito de corregir las falsas enseñanzas que los falsos maestros judaizantes estaban introduciendo en la iglesia de los Gálatas en contra del verdadero evangelio que Pablo les había enseñado. Estos falsos maestros judaizantes estaban enseñando que aparte de creer en el sacrificio de Cristo para la salvación, también era necesario guardar la ley mosaica. En otras palabras, estaban enseñando salvación por obras y enseñando que el sacrificio de Cristo no era suficiente para salvar al pecador. En estos dos capítulos que hemos estudiado, también hemos aprendido que todo aquel que anuncie otro evangelio diferente al que Cristo enseñó, dice Pablo, sea anatema o sea maldito, lo cual nos enseña la gravedad de predicar un evangelio que no está revelado en las Sagradas Escrituras y que puede ser enseñado conforme a nuestra imaginación o conforme a nuestra cultura y no de acuerdo a lo que está escrito. También hemos visto cómo Pablo hizo una defensa de su apostolado, donde manifestó que él no era inferior a los demás apóstoles porque él había recibido el evangelio no de ningún hombre, sino directamente de Cristo, es decir, por revelación divina. También vimos que a Pablo le había sido encomendada la predicación del evangelio a los gentiles y a Pedro la predicación del evangelio a los judíos. También vimos
cómo Pablo reprendió a Pedro públicamente por su conducta hipócrita delante de los creyentes de la iglesia de Antioquía, porque con su conducta estaba enseñándoles a judaizar el cristianismo, es decir, a creer que para ser justificados delante de Dios, aparte de creer en la obra redentora de Cristo, era necesario guardar la ley de Moisés. A lo cual Pablo replicó que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También aprendimos, amables oyentes, que hay dos clases de ley: la ley de las obras y la ley de la fe. Y aprendimos que por la ley de la fe somos muertos para la ley de las obras, a fin de vivir para Dios por la ley de la fe, es decir, por la fe en Cristo. Porque de la única forma que podemos vivir para Dios es siendo muertos a la ley de las obras para vivir por la ley de la fe, es decir, por la fe en el sacrificio perfecto de Cristo. Por eso Pablo afirmó: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amables oyentes, a grandes rasgos, es un pequeño recuento de lo que hemos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de esta carta. Hoy estudiaremos los dos primeros versículos del capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El versículo 1 inicia diciendo: Oh Gálatas insensatos. Esta expresión de reprensión del apóstol Pablo nos muestra que lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Galacia era algo muy grave, pues la palabra insensatos en este contexto bíblico no se refiere a falta de inteligencia, sino al descuido pecaminoso de aquellas personas que, conociendo la verdad, no usan la capacidad mental para discernir entre lo verdadero y lo falso, y se dejan seducir por el error. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando les dice oh Gálatas insensatos, los está llamando a la sensatez. Los está llamando a que reaccionen y disciernan lo que el Señor les ha enseñado a través del Evangelio. Por eso él dice: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? En este contexto, esta palabra, ¿quién os fascinó?, significa dejarse seducir o hechizar con palabras y enseñanzas para no obedecer la verdad. Los Gálatas habían sido cautivados por las falsas enseñanzas de los judaizantes para no obedecer la verdad. Por eso dice: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Oh Gálatas insensatos, ¿no sabéis que los están engañando? Ustedes no son ignorantes de la verdad del Evangelio. ¿Por qué no disciernen la verdad de la mentira? Por eso les llama insensatos. ¿Y cuál era la verdad que los Gálatas estaban desobedeciendo? La verdad que los Gálatas estaban desobedeciendo era la verdad histórica de los beneficios únicos, suficientes y eternos de la crucifixión de Cristo, quien con su muerte suministró el pago eterno para la salvación del hombre, enseñándoles con esto que su obra expiatoria no necesita ser complementada con ninguna obra de la ley. Pablo había hecho una exposición clara de esta verdad en la iglesia de Galacia, pero los Gálatas estaban dejando de creerla por creer
que era necesario también obedecer la ley para recibir la salvación. Por eso Pablo en este versículo es tan tajante y es tan confrontador al llamarles, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los movió? ¿Quién los cautivó? ¿Por qué ustedes ahora no obedecen la verdad? Esa verdad que fue expuesta ante ustedes, ante sus ojos. ¿Cuál fue esa verdad? Pues que Jesucristo fue presentado claramente, dice el texto, entre vosotros como crucificado. Pablo les está diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, es suficiente para salvarnos, es suficiente para justificarnos delante de Dios y hacernos salvos y aceptables delante de Él. No necesitamos ninguna otra obra, porque cuando nosotros nos sometemos a las obras de la ley, quedamos bajo maldición y estamos diciendo que Cristo y su obra redentora no fueron perfectos ni suficientes para redimir al pecador. Es por eso que esta carta es la defensa a la doctrina de la justificación por la fe en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el verso 2, el apóstol continúa diciendo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo hace una pregunta retórica a los Gálatas de suma importancia, porque con esta pregunta quiere hacerles entrar en razón, para que recuerden que la salvación no se obtiene por las obras de la ley, sino por el oír con fe la palabra de Dios. Amables oyentes, las preguntas retóricas tienen el propósito de hacernos entrar en razón, de hacernos comprender, de hacernos recordar, de hacernos volver al camino acerca de una verdad que tal vez estamos abandonando o que estamos distorsionando. Por eso Pablo dice: ¿recibisteis el Espíritu, Gálatas insensatos, por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta lógica a esta pregunta es que ellos recibieron el Espíritu Santo por el oír con fe el Evangelio de Cristo que Pablo les predicó. Ellos no recibieron el Espíritu Santo por el hacer las obras de la ley, sino por el oír con fe el Evangelio de Cristo que Pablo les predicó. Recibir el Espíritu Santo, y la pregunta que Pablo hace en este versículo, es lo mismo que ser salvos. Es lo mismo que haber nacido de nuevo, que haberse convertido a Cristo, que haber sido apartado y sellado por el Espíritu Santo para Dios. Lo que dice Efesios 1, versículo 13. Pablo dice en Efesios 1, versículo 13 lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo aquí en este versículo 13 del capítulo 1 de la carta a los Efesios nos dice que en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad es el Evangelio de la salvación en Cristo. Al haberla oído y habiendo creído en Él, es decir, en Cristo y su obra redentora, dice: fuisteis sellados, marcados con el Espíritu Santo de la promesa.
Y eso es lo que está Pablo tratando de hacerles entender, de hacerles reaccionar, que ellos no recibieron el Espíritu Santo por el haber obedecido la ley, sino por haber oído y creído el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16 dice: y les dijo, Cristo hablando a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor Jesucristo dice a los apóstoles y nos dice a todos los creyentes: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No dice vayan y prediquen la obediencia a la ley para que sean salvos, sino prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el Evangelio? Pues la obra redentora de Cristo, su obra perfecta realizada desde que Él vino hasta que murió en la cruz y resucitó. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice el que creyere y obedeciere la ley de Moisés será salvo, sino dice el que creyere y fuere bautizado, porque el que cree da testimonio público a través del bautismo que el sacrificio de Cristo es único, suficiente y perfecto para salvarle de la condenación eterna. Es por el oír el Evangelio y creer el Evangelio que nosotros somos salvos de la condenación. En San Juan, capítulo 5, verso 24, el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente: de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Claramente el Señor Jesucristo aquí nos dice, afirmando una verdad gloriosa: de cierto os digo. Es como si dijera amén, amén, amén. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos que creer que Jesucristo fue enviado por el Padre para que todo aquel que en Él cree en su obra redentora no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice: el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida, porque antes la ley nos condenaba porque no podíamos obedecerla, pero al creer en lo que hizo Cristo por nosotros, pasamos de muerte a vida, porque Él cumplió las exigencias de la ley. Él cumplió la ley en lugar de nosotros, y cuando creemos que Él la cumplió por nosotros, esa justicia que Él logró, que Él obedeció, nos es imputada y por lo tanto pasamos de muerte a vida. También en Juan capítulo 11, verso 25, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claramente, nuevamente el Señor nos dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es Cristo, hermanos? ¿Qué es Cristo, amable oyente? La resurrección y la vida. El que cree en mí, dice. No dice el que cree y obedece la ley de Moisés, sino dice el que cree en mí, el que cree en lo que Él hizo, en su persona, en su perfecto sacrificio, en su resurrección, en lo que Él logró por nosotros. Aunque esté muerto, vivirá. O sea que de la única manera que nosotros somos resucitados, tanto espiritual como físicamente en el día de su segunda venida, es creyendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, en lo que Él hizo,
aunque esté muerto, vivirá. Y también en Juan capítulo 12, verso 46 nos dice lo siguiente: yo, la luz, he venido al mundo, dice Cristo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, sino que tenga la luz de la vida. Yo, la luz, he venido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Él es la luz de Dios. Él es la luz verdadera que alumbra a todo el mundo. Para que todo aquel que cree en mí, dice, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Cristo. Pero no simplemente creer que Él existe o que Él vino, sino creer en lo que Él hizo por nosotros en este mundo. ¿Qué fue lo que Él hizo por nosotros cuando vino a este mundo? Él vino a obedecer la ley moral de Dios, la ley ceremonial de Dios, la ley civil de Dios en lugar de nosotros. Pero no solamente Él vino a obedecer la ley en esos tres aspectos, sino que también vino a recibir el castigo que usted y yo merecíamos por haber violado la ley de Dios. Pero también vino a morir y a resucitar en lugar de nosotros, porque nosotros no podíamos resucitar por nosotros mismos. Él cumplió una obra perfecta, de tal manera pues que la luz que ha venido al mundo vino para que todo aquel que cree en Él no permanezca en tinieblas, sino que tenga la luz de la vida, es decir, el Evangelio, aquello que nos puede dar vida y resurrección de entre los muertos. Por eso, amable oyente, en esta mañana yo le invito de todo corazón a creer en Cristo, a aferrarse al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que solo en Él tenga salvación, paz y vida eterna delante del Padre. Solo en Él y nada más que en Él somos salvos. Solo en Él hay salvación. Amable oyente, hoy el Señor le está hablando a su corazón nuevamente, como lo he venido insistiendo a través de los estudios de esta carta. Tú que escuchas que solo en Cristo hay salvación, tú que escuchas a través de estos programas, de estas enseñanzas, que solo en Cristo hay salvación, ven a Él y confía en Él. Él pagó la deuda de sus pecados. Él murió y resucitó para justificarnos delante del Padre. Él murió recibiendo el castigo que usted y yo merecíamos recibir y resucitó para darnos el triunfo sobre la muerte que usted y yo no podíamos vencer. Amables oyentes, espero que estas palabras y que este mensaje que hemos estudiado el día de hoy hayan sido de mucha bendición para su vida. Que Cristo sea hoy la luz que ilumina su mente y su corazón, y que Cristo sea hoy para ti la resurrección y la vida, porque nadie va al Padre sino por Él. Hasta aquí nuestra enseñanza, y que Dios les permita creer en Él y aferrarse a sus promesas y a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Un abrazo para todos, nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.